Muy buenas amigos de YouTube, visitantes de Internet, lectores, conocedores, economistas, demógrafos, estudiantes de ciencias sociales, económicas, de actuaria, demógrafos. En el video de hoy vamos a hablar de demografía, más específicamente de la natalidad en Colombia, especialmente de los años de 1986 a 1990. Bueno amigos, el ámbito poblacional en Colombia en estos años fue positivo respecto a la tasa de población de la sustitución poblacional. Fue positiva, fue viable. En 1986, con una cantidad de 28.638.000 habitantes, estuvo a un 2,31%, quiere decir 661.000 habitantes en promedio, 12.000 más frente a 1985, iba creciendo un 0,31%, quiere decir que iba bien la población respecto a su tasa de sustitución. Lo esperado eran 572.000 frente a la tasa de 2 hijos por familia, pero creció 661.000, una diferencia casi de 100.000 niños por habitante durante ese año. La proyección era 29.211.000, pero para 1987 fue un poquito más, 29.338.000. Se esperaba que para 1987 tuviera un crecimiento por encima también del 2%. Muchos hablan del 2,1%, pero aún así, sin embargo, si la tasa de población está por encima del 2, es viable. En 1987, con 29.338.000 a una tasa del 2,29, seguía creciendo. Los mismos 650.000 pasados, iba a una tasa del 29%. Se esperaba un crecimiento de 586.000 para una proyección de casi los 30 millones de habitantes. Por encima de eso, siguió creciendo hacia 1988. Aún a pesar de eso, está empezando a haber un decrecimiento. Aún cuando se está ubicando por encima del 2%, o sea, de 2 hijos en promedio por familia colombiana. Para 1988, a pesar de que había un crecimiento, creció al 26 con 676.000, un incremento de 5.000 habitantes. Aún así, habían más o menos aproximadamente 76.000 habitantes nuevos en Colombia, para una proyección de 30 millones y medio. Aún así, seguía creciendo. 1989. En 1989 hubo un poquito más de lo esperado, más de la tasa de crecimiento poblacional esperada, de la tasa de sustitución. Seguía creciendo por encima, aún con el 2,1%, se ubicaba en el 2,23, 681.000. Aún seguía creciendo, más de 4.000 habitantes respecto al año anterior, con un crecimiento del 23. Se esperaban 611.000 habitantes aproximadamente, y aún así hubo 70.000 habitantes
de más para una proyección de 31.188.000 aproximadamente, y aún así con ese incremento para 1990, un año antes de la reforma y cambio en la Constitución de 1991 y con la nueva actualización y elección presidencial de César Gaviria, se fomentó que en 1990 se esperaban 31.188.000, pero aún así hubo una tasa de crecimiento viable también, un 2,20. Toda esta época empezó a haber un decrecimiento poblacional, pero aún así seguían por encima de la tasa de sustitución poblacional. Se esperaban 625.000 aproximadamente para finalizar 1990 con 31.840.000 aproximadamente, pero hubo un gran crecimiento, aún así por encima del 2%, un 0,20%, incrementando más o menos cerca de 60.000 habitantes nuevos aquí en Colombia, 60.000 nacimientos, y aún así seguía con ese crecimiento para 1990. Bueno, vemos que aquí de 1986 a 1990, Colombia aún seguía con una tasa de crecimiento poblacional sobre el 2, pero por encima. Vemos que aún así en estos años había un crecimiento viable, un crecimiento positivo. Aún ahí la tasa de sustitución poblacional era viable. Aún con la tasa de mortandad, que lo hablaremos posteriormente en otros videos, es positiva y va reemplazando cada año. Por el momento, aquí en estos 5 años, a la tasa de sustitución, que se verá más afectada más adelante. Esto es un preaviso de cómo también nuestras generaciones que fallecieron o que ya están por fallecer, pues tenían sus métodos de procreación, pero también habían visto sus gobiernos con sus políticas viables y por qué y qué factores han incidido en que esta tasa esté por encima de la tasa de sustitución poblacional frente a las que vemos ahorita. Posteriormente, en la década 20 del siglo XXI, con un decrecimiento, ya casi las personas no tienen hijos, no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial. La tasa de sustitución poblacional se está viendo afectada, lo mismo que la pirámide poblacional. Esperemos que las políticas y reformas gubernamentales estén al tanto de estos videos, estas situaciones. Amigos, espero les dé me gusta, comenten, se suscriban, vean este análisis de cómo hay un crecimiento de 1986 a 1990, aún siendo cuando este está en declive, pero aún por encima de la tasa de sustitución poblacional, sigo diciendo, para lo que se vendría en años posteriores. Bueno amigos, espero les dé me gusta, comenten, se suscriban, analicen este tipo de videos para hacer nuevas políticas. Si las están viendo, para sugerirlas, comentarlas, qué hacer y qué evidenciar para
no tener falencias en la tasa de sustitución poblacional, qué medidas monetarias podrían ayudar, medidas sociales, medidas políticas, ambientales, demográficas. Bueno amigos, espero les den me gusta, comenten, se suscriban, vean mis otros videos y estaremos más al tanto de lo que es la demografía, los asuntos aquí en este aspecto, en la tasa de fecundidad, la natalidad. Posteriormente hablaré de otros videos acerca de la mortalidad, comparativos, entre otros. Y bueno amigos, suscríbanse, vean mis otros videos de economía, ciencias sociales, política, economía, matemáticas, filosofía, historia. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.